El cacao se considera un cultivo de importancia para el desarrollo socioeconómico del país. El gobierno ha realizado un gran esfuerzo para aumentar el área sembrada, contando con aproximadamente 175.000 hectáreas establecidas en 30 departamentos. De la producción nacional, el departamento de Santander es el principal, con una participación del 38% de la producción de grano de cacao del país. El área sembrada se concentra en los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Río Negro, Landázuri y Cimitarra, siendo los primeros los que mayor contribución hacen con el 48% de la producción del departamento. El cacao se encuentra establecido en su mayoría asociado a especies maderables o frutales y se considera como una práctica agronómica ambientalmente amigable y sustentable. Son pequeños y medianos cacaoteros, donde la mano de obra familiar es muy importante. Su producción contribuye a la seguridad alimentaria y al flujo de caja de los cacaocultores, siendo cerca de 18.000 familias las que dependen económicamente de este cultivo. Aunque el cultivo de cacao tiene grandes ventajas y proyección comercial, los rendimientos son bajos. Agrosavia, junto a diferentes instituciones y gremios, ofrece una oferta tecnológica desarrollada para la región que le permite al productor tecnificar sus actividades y así mejorar su productividad y competitividad. El cacao requiere que sean suelos profundos, que garanticen tanto el crecimiento y desarrollo del sistema radicular como su exploración en profundidad, de manera que haya mayor disponibilidad de nutrientes para la planta, siendo los suelos francos, aireados y profundos los más adecuados. Suelos demasiado arcillosos se deben evitar, ya que limitan el desarrollo del sistema radicular. Nuestra recomendación es, antes de establecer el cultivo, hacer un hoyo o una cajuela de 1 metro por 1 de profundidad. También se puede hacer de 70 por 70. Estos huecos se deben de hacer en época de verano, con el fin de determinar si hay nivel freático muy bajo. Se recomienda dejar 3 días el hueco destapado hasta ver hasta dónde sube el agua. Tratamos de mirar los colores del suelo que nos dicen cómo están las propiedades del suelo en profundidad. Tratamos de mirar desarrollo del sistema de radicular, hasta dónde bajan las raíces de los cultivos que habían. Miramos textura, que es la distribución de arena, limo y arcilla en el suelo. Las propiedades físicas son muy disidentes en el desarrollo y del sistema radicular de la planta en profundidad. Muchas veces encontramos a partir de los 20 o 30 centímetros horizontes compactados que limitan el desarrollo de la raíz. Esto contribuye a afectar prácticamente el desarrollo del cultivo, que le da un ciclo de vida muy corto a la plantación. Para el establecimiento de cultivos de cacao, el material genético seleccionado es muy importante, ya que con este se asegura altos rendimientos productivos, tolerancia a enfermedades y calidad del grano. Ya que la propagación en cacao es asexual mediante injertación, es clave escoger los materiales indicados tanto para el clon como para el patrón. Los materiales genéticos, cada cual tiene pues unas características propias en sí, y presentan unas ventajas que son comparativas frente a los demás. Hablamos, por ejemplo, del TCS01, es un material que es muy productivo, es autocompatible con un alto porcentaje de efectividad. Se puede sembrar solo, en cultivos solos, porque su porcentaje de fecundación está por encima del 70% y eso asegura una buena producción de frutos. Presenta un índice de grano de 3.0 gramos por grano y un índice de mazorca de 10 frutos por kilo de cacao seco. Produce gran número de frutos y además de eso es muy rendidor. Es de descendencia criolla con trinitario, quiere decir que este material sus características en cuanto a aroma y sabor también son muy importantes. En cuanto al material genético TCS06, que es un material autoincompatible, tenemos que sembrarlo cerca al TCS01 o al TCS19 que le van a donar polen para que haya buena producción de frutos. Presenta las menores pérdidas causadas por monilia, que es un hongo bastante agresivo en las diferentes plantaciones de cacao y acá en Santander.
presenta aromas dulces, sabor a cacao, sabor a nuez y sabor a maní. En cuanto al TCS19, es un material genético autocompatible que presenta alta efectividad en la fecundación, quiere decir que también lo podemos sembrar solo, por franjas, por lotes. Es un material muy productivo, precoz, produce frutos durante todo el año. En cuanto a su aroma y sabor, presenta sabores lácteos que es difícil encontrar entre los materiales genéticos. Y algo también muy importante de este material genético es que es de copa pequeña, justa, y permite tener un manejo de la arquitectura de la planta. Cuando llega el verano soporta un poco más esas adversidades climáticas que los demás materiales genéticos. En cuanto al material genético TCS13, es un material genético que se requieren 16 frutos para hacer 1 kilo de cacao seco, un índice de semilla de 1.8. Produce y descarga completamente el árbol, no ocurre con los otros materiales genéticos. Tiene un porcentaje de efectividad del 35%, y si lo sembramos al lado de un material genético como el TCS19 que le done polen, pues fácilmente produce mayor número de frutos y se convierte en mucho más productivo. Acá en el Centro de Investigación La Suiza de Agrosavia tenemos jardines clonales con registro ICA, donde se pueden entregar, disponer para los productores varetas portayemas, si ellos producen los patrones en sus fincas y requieren de este material genético. También contamos con un vivero con registro ICA, donde están disponibles las variedades de la oferta corporativa de Agrosavia. El productor puede venir hasta acá o hacer un pedido vía mail, llamada telefónica, y de esta manera solicitar pues la disponibilidad de plantas para la época que él la requiere. Producto de la investigación de la Federación Nacional de Cacaoteros y el Fondo Nacional de Cacao tenemos 9 materiales. Los materiales más utilizados en Santander son el Fedecacao San Vicente 41, Fedecacao Arauquita 5, Fedecacao Tame 2, Fedecacao Lebrija 2 y Fedecacao El Carmen 2. Las condiciones por las cuales los agricultores tienen mayor demanda de esos materiales tienen que ver con el tema de tamaño de grano, por productividad, igualmente tolerancia a una de las enfermedades más limitantes, que es la moniliasis. Los productores, para acceder al material vegetal, en el caso Federación, hacen la solicitud por escrito a cada una de las unidades técnicas. Después de constatar que tienen el área, que tienen la disponibilidad para hacer el establecimiento, se les dona el material. Inicialmente se les entrega semilla para portainjertos y después se le entrega varetas portayemas para hacer la respectiva injertación. Agrosavia recomienda establecer los clones bajo modelos de siembra en sistemas agroforestales con maderas finas tropicales. Esto con el fin de garantizar sombrío a las plantas de cacao durante las diferentes fases de desarrollo. El sistema agroforestal se debe componer de una especie perenne, árboles maderables como sombrío permanente y de un sombrío transitorio como plátano, maíz o yuca. Agrosavia e instituciones como Fedecacao han desarrollado sistemas de producción cacaotera en los cuales la sombra sea la requerida por el cacao, más o menos el 30-40% de sombrío para que haya un buen desarrollo de la producción cacaotera. Estamos desarrollando sistemas agroforestales con abarco, con teca, con caucho, en los cuales se ha destacado la asociación Abarco Cacao, y hemos implementado estos sistemas con los materiales desarrollados, en nuestro caso Agrosavia, con los TCS01, TCS06, 13 y el 19. Los beneficios de implementar estos sistemas son varios. Primero, va a disminuir el sombrío entre el cacao y va a aumentar la producción. Al aumentar el flujo de circulación del viento dentro de la plantación, va a disminuir la incidencia de algunas enfermedades como monilia en algunos casos. Con la utilización de cultivos de pancoger, plátano, maíz, algunos frijol,
al principio del establecimiento de sistemas agroforestales y a largo plazo la madera que se va a recolectar al final del turno de corta. Entonces va a mejorar la productividad y va a mejorar el flujo de cacao para el productor cacaotero. Para la siembra es muy importante previamente analizar las condiciones del suelo y la topografía del lote. Es clave marcar el terreno con estacas, delimitando el lugar donde se establecerán las especies agroforestales, los sombríos y el cacao. El sistema de siembra recomendado para la zona es el triángulo o 3 bolillos. La aplicación de abonos depende de la fertilidad del suelo y de los requerimientos del árbol para una buena producción. Es bien importante, antes de recomendar un plan de fertilidad, hacer el análisis de suelos. Ya el productor, con este resultado y con la asesoría de un técnico de la región, definen un plan de fertilidad. De manera general, los suelos del cacaotero del municipio del departamento de Santander son pobres en materia orgánica, son altamente ácidos, pobres en fósforo, lo cual implica que nuestro productor aplique materia orgánica y corrija la acidez del suelo. Personalmente recomiendo al menos que nuestro productor encale. Es la mejor forma de corregir acidez y de mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo para la planta. Las deficiencias más marcadas en el cultivo, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, tienen que ver mucho con deficiencias de fósforo, porque no hay un buen crecimiento de la planta. La punta de la lámina de la hoja se toma un color como rojo ladrillo, que se va extendiendo a lo largo de toda la lámina foliar, y el fósforo es fundamental para que la planta realice todos los procesos metabólicos para la producción de azúcares, carbohidratos y proteína. El fósforo va muy de la mano con el nitrógeno, entonces ambos elementos son fundamentales en la etapa de crecimiento y desarrollo. Ya en la etapa productiva, la planta requiere mayor contenido de potasio, seguido de nitrógeno y de fósforo. A partir de la siembra del cacao y de los sombríos, se debe mantener libre de malezas el plato de la planta. Este control se debe realizar de forma constante, haciendo 4 o 5 deshiervos al año, ya sea con guadaña o con machete. Si se establece el cultivo con coberturas y sombríos de forma adecuada, la incidencia de malezas será mínima, ya que la sombra es el mejor control natural. En el mundo, un amplio rango de plagas y enfermedades afectan el cultivo de cacao y se estima que estos causan entre el 30% al 40% de pérdidas de la producción global. En Colombia, las enfermedades que causan el mayor daño son la monilia y la escoba de bruja. También pueden causar serios problemas las conocidas como mazorca negra o Phytophthora, Roselia y el insecto plaga conocido como carmenta negra. Monilia es un hongo especializado en fruto. Entonces, en una fase inicial voy a empezar a observar puntos aceitosos, ¿sí? Ya en síntomas más avanzados podemos observar en campo islas amarillas, se forman sobre frutos pequeños verdes, y también en frutos mayores se pueden presentar las islas verdes, y un síntoma más avanzado de la enfermedad es la necrosis. En el caso de escoba de bruja sí me ataca diferentes tejidos en la planta. Puede atacar frutos, aunque es menos incidente acá en Santander. Generalmente él está especializado en puntos de crecimiento de la planta. Entonces, cojines florales, yemas terminales o laterales. Si ataca frutos, pues voy a encontrar escobas de cojín, y ahí también, si hay inicio de formación de frutos, se me van a formar frutos chirimoya o frutos zanahoria. Phytophthora ataca pues cualquier etapa, pero es más incidente en frutos cerca a la cosecha, entonces de 4 meses hacia arriba. Ataca mucho tejido joven, sobre todo en épocas de mayor precipitación y con noches frías, noches con temperaturas inferiores a los 20 grados. Diría que es el patógeno, uno de los patógenos más importantes en la propagación de material vegetal en condiciones de vivero. La ceratocistis se da por malas prácticas del productor, cuando no se hace una desinfección de la herramienta, cuando se hacen podas, cuando se hace cosecha con machete. Entonces, a través de la lámina de la cuchilla se adhieren estructuras del hongo y las va propagando por la plantación.
En el caso de Roselinea, se da por tejidos o mucha materia en descomposición dentro de la plantación. Lo que voy a observar es una marchitez generalizada. En los barrenadores de fruto tenemos estenoma y ginandrosoma. Las recomendaciones de Agrosavia son los diseños agroforestales doble surco. La entrada de aireación a la plantación es muy importante para disminuir todos estos problemas fitosanitarios. La segunda recomendación puede ir dirigida al uso de materiales. Agrosavia pues cuenta con 2 materiales genéticos con tolerancia a monilia, el TCS6 y el TCS19. Y en el caso de FEC Cacao, para la montaña santanderiana tenemos el registro del FEC2. En la medida que las plantaciones envejecen, se requiere realizar intervenciones con el fin de aumentar los rendimientos de grano de cacao seco. Se puede considerar de 2 maneras: poner la plantación en buena condición, a lo que se denomina rehabilitación, y reemplazar los árboles de cacao viejos por árboles nuevos, denominada renovación. Cuando el productor nota que hay bajos rendimientos, que sus rendimientos son muy bajos, por debajo de 500 kilogramos por hectárea, pues debe hacer un diagnóstico en su plantación. ¿Cuál es el diagnóstico? Entrar a mirar y marcar cuáles árboles producen, son muy productivos, cuáles son muy improductivos. Y cuando el 50%, más del 50% de árboles son muy improductivos, pues merece ser una rehabilitación total sobre esta área de cultivo que se tiene. Inicialmente hay que hacer una evaluación del sombrío que se tiene. Árboles, por ejemplo, muy viejos, con copas muy grandes que proyectan mucha sombra sobre el cultivo. O también hay plantaciones improductivas que carecen de sombrío y tengo que entrar a proporcionar siembra de ciertas especies para el inicio de la rehabilitación de la plantación en sí. Una vez se hace esa valoración del sombrío y esa reorganización del sombrío, se procede a realizar una poda inicial bastante fuerte, quitando aproximadamente un 50% del árbol de cacao. Esto asegura que inicie un nuevo rebrote en el árbol, que haya pues circulación de agua, nutrientes minerales y de savia elaborada para la brotación. Una vez yo tenga eso, realice esa actividad más o menos un mes posterior, se hace en sí la técnica de la injertación lateral en tronco o injertación tipo malayo, conocido por los productores, que no es otra cosa que coger una vareta portayemas de materiales que presenten registro ICA para las zonas agroecológicas, una recomendación técnica para la zona acá de Santander, donde voy a realizar la actividad. Contamos con 13 materiales genéticos acá con registro ICA para Santander, y pues de esos materiales genéticos voy a traer para cambiar esas copas improductivas que tengo en campo. Un mes posterior se empieza a destapar el injerto, empieza a desarrollarse la nueva copa, empiezo a quitar gradualmente la copa del árbol anterior para que aproximadamente a los 6 meses haga el corte final para eliminar la copa improductiva y empezar a manejar la nueva copa de ese injerto que realicé. La cosecha y post cosecha del cacao se encuentran dentro de las etapas más importantes para ofrecer un cacao de calidad. Por esto, con un mal procedimiento durante las actividades en estas etapas, se pueden perder todos los esfuerzos del cacaocultor en la etapa de producción. Estas etapas comienzan con la cosecha o recolección de frutos de cacao maduros, seguido por la partida del fruto hasta el proceso de secado. El proceso de cosecha lo debemos realizar teniendo en cuenta la madurez fisiológica de los materiales. Para ello es indispensable tener reconocimiento en campo de qué tipo de materiales tenemos. Contamos con variedades de coloraciones rojas, coloraciones verdes, coloraciones intermedias. Cuando el material es en coloración rojo, él tiende a madurar a un naranja. Cuando son coloraciones verdes, su punto de madurez es amarillo. Cuando son intermedias, tienen una madurez que tiende a ser entre naranja y los tonos amarillos. Para hacer esta cosecha de una manera adecuada debemos contar con una tijera manual. Se debe hacer un corte lo más pegado al fruto para que así dejemos un trozo de pedúnculo en el árbol y no hagamos una herida que nos dañe el cojín floral de lo que viene para las otras cosechas. Cuando ya se hizo el corte del mismo,
hacer una separación tanto de frutos sobremaduros, frutos maduros, frutos enfermos, para que así hagamos el proceso de cosecha, de poscosecha de una manera adecuada. Las actividades que se deben eliminar en el proceso de poscosecha son la utilización de herramientas cortopunzantes o que tengan filo y que nos hagan heridas a las almendras de cacao. En este caso podemos utilizar herramientas con filo romo o que no tengan filo, o en muchos casos podemos utilizar mazos. Otra actividad que se debe eliminar es la cosecha de frutos verdes o inmaduros, ya que estos no han desarrollado su potencial tanto en su desarrollo de manteca y la formación de precursores de sabor y aroma. El cacao es un grano higroscópico, es decir, que adquiere humedad y olores fácilmente. Entonces, si adecuamos el grano al pie de contaminantes como gasolina o tipo de químicos con olores fuertes, nos puede contaminar el grano y estos se verán reflejados en el producto final. En la fermentación, lo que garantizamos es la formación de los precursores de sabor y aroma, es decir, formamos el sabor a chocolate. Y en esta fermentación van dos etapas, una etapa anaeróbica y una etapa aeróbica. En esta etapa anaeróbica dura 48 horas. Y la etapa aeróbica dura aproximadamente de 4 a 6 días en total. Otra etapa que no es de eliminar, sino es de ajustar, es el número de volteos en la fermentación, ya que con esta actividad hacemos oxigenación en la masa y disminuimos temperatura de la fermentación y además hacemos oxidación de las almendras. Iniciamos con la otra etapa de secado. La función es retirar la humedad hasta el 7% y también retirar los ácidos volátiles que se formaron en la fermentación. El porcentaje de humedad nos lo rige la norma NTC 1252. Si no hacemos un secado adecuado, nos va a incorporar la acidez en el grano y esta acidez se va a percibir en el chocolate o en el producto final. El grano estando ya seco, nosotros lo almacenamos o se recomienda que sea en unos sacos limpios, libre de impurezas, que no tenga material de otro producto. Y los pesamos de 62,5 kilos para definir la carga de 125 kilos. Se almacena en una bodega bastante cerrada, manejar una temperatura que no nos vaya a enfriar el cacao. Se recomienda que haya estivas de madera y el cacao quede bien amontonado. Si hay noches muy frías, se tapa con otros sacos, porque la idea es que no pierda su contextura normal, con el fin de no generar efectos secundarios a la hora de la venta. Todo el año cosechamos cacao en esta finca. Es un cultivo que a cualquier persona le va a servir, a cualquier persona le va a dar flujo de caja, le va a dar la mano para el sostenimiento. Es de los mejores cultivos y yo siempre digo, a mí me han llegado acá a que sembremos otros cultivos y yo les digo que no, porque ese es el cacao es lo que nos da y con eso nos hemos criado y ahí lo llevamos adelante.